Terra es una nueva blockchain creada en 2018 con el foco puesto en volverse una forma de pago aceptada en todo el mundo, pero para eso tiene toda una idea y un desarrollo por detrás que es muy interesante y vale la pena conocer. Y sobre todo, si tiene éxito, podría posicionarse claramente como una de las principales criptomonedas en el futuro y traernos ganancias muy importantes. Sus creadores son Do Kwon y Daniel Shin, ambos exitosos profesionales y creadores de empresas con mucha aceptación y vinculadas tanto al comercio electrónico como con el comercio y comunicación entre personas. El proyecto que crearon se llama Terraform Labs y ha tenido un enorme apoyo e interés por parte de grandes inversores institucionales. Sus objetivos han sido crear una blockchain capaz de facilitar los pagos electrónicos, enfocándose en solucionar dos grandes problemas: la estabilidad de precios de una criptomoneda para facilitar su aceptación como método de pago, y el segundo es la adopción masiva. En este segundo punto, de acuerdo a declaraciones de Daniel Shin, cuentan con el apoyo de más de 25 socios que mueven más de 50.000 millones de dólares en volumen de transacciones anuales, lo que sirve de plataforma de lanzamiento ideal para Terra. Esto, que hasta acá podría no interesarles mucho, es uno de los aspectos más importantes detrás del proyecto, porque desde su nacimiento cuentan con el respaldo de grandes inversores y podría favorecer el éxito de Terra a través de una gran incorporación por parte de empresas de éxito de todo el mundo. Ahora bien, lo primero que tienen que conocer es que el proyecto tiene dos tipos de monedas. Por un lado, Luna, su token propio y que promete mucho a futuro y nos permite tener ganancias por varios mecanismos que vamos a ver más adelante, y también Terra ofrece la posibilidad de crear stablecoins. La más conocida dentro del proyecto es UST, que tiene un valor de 1 a 1 con el dólar, pero también se pueden crear monedas estables atadas al euro, al won surcoreano, al yen japonés y así con cada moneda del mundo, haciendo que Terra pueda ser fácilmente usada en cualquier país del planeta como método de pago. Además, todas estas stablecoins están unidas en lo que llaman Terra SDR, o sea, como una gran canasta donde se combinan todas las monedas del mundo, lo que permite que si hacemos un pago usando esta blockchain podamos pasar de dólar a euro o al yen al precio de mercado de ese momento sin comisiones ocultas y sin trámites extra. Así que para visualizar el potencial de Terra, imaginen que se van de vacaciones y su plan consiste en conocer Japón, Corea del Sur y China. En lugar de preocuparse por tener que conseguir la moneda propia de cada país, ustedes podrían usar su wallet de Terra y su blockchain e ir haciendo pagos en cada lugar del mundo a la tasa actual de cambio de esas monedas sin más preocupaciones. Y en un mundo que cada vez tiende más a la globalización, eso que parece tan simple puede hacer que Terra se destaque por sobre el resto de los proyectos, favoreciendo su adopción. Ahora pasemos a ver un poco más sobre Luna, sus características y cuáles son los mecanismos por los que podemos ganar dinero con su token. Vayan sabiendo que son varios, así que quédense hasta el final. Primero que nada, sepan que Terra basa su seguridad en un modelo de Proof of Stake, es decir, que existen validadores en su blockchain que se dedican a corroborar las transacciones y para eso deben tener Luna estaqueadas, ya sean propias del validador o de nosotros, que como inversores del proyecto podemos delegar nuestros tokens Luna a cambio de recibir una recompensa similar a cómo funciona Cardano o Ethereum 2.0. Y el poseer token Luna nos permite votar en distintas propuestas de gobernanza dentro de la red. Es decir que Luna claramente también es un token de gobernanza, algo que ha sido muy apreciado en el mundo de las criptomonedas en este último tiempo. Y nosotros, por delegar nuestros tokens Luna, por un lado, recibimos recompensas por participar del stacking, como acabo de decirles, pero también recibimos airdrops de los proyectos que van surgiendo en la red. Para quien no lo sepa, los airdrops son tokens de nuevos proyectos que se regalan a personas que cumplen ciertas condiciones fijadas por los creadores de cada proyecto. Acá, en la blockchain de Terra, simplemente por tener lunas en stacking, somos aptos para recibir esos tokens nuevos. Algo muy interesante es que si esos proyectos a futuro tienen éxito, esos tokens que nos regalan pueden aumentar mucho su valor y traernos aún más ganancias. Los más conocidos hasta ahora han sido los airdrops de Anchor Protocol y Mirror Protocol,
dos grandes proyectos, pero Terra está teniendo un crecimiento muy importante en nuevas aplicaciones y con ese crecimiento vendrán nuevos airdrops interesantes para quienes participen en la red. Y tanto para la delegación como para consultar qué interés estamos recibiendo, les recomiendo bajar la wallet de Terra Station, pero la versión de escritorio, que es mucho más amigable, de fácil uso y mucho más completa que la versión para el navegador. Y acá no termina. Aún tengo que contarles cómo se vinculan Luna y la creación de UST y cómo el éxito de las stablecoins de Terra, principalmente de UST, puede determinar un claro aumento de precios del token Luna. Acá lo primero a entender es que para crear nuevos UST debemos quemar token Luna en una cantidad equivalente. Para que se entienda, si queremos 100 UST y el precio de Luna es de $50 por cada token, debemos quemar 2 tokens Luna a cambio de nuestros 100 UST. Y también podemos hacer el proceso a la inversa. Es decir, si queremos recuperar nuestros tokens Luna, tenemos que quemar los UST. Claramente, todo al precio del mercado de ese momento. Entonces, a la inversa, si quemamos 100 UST y el precio actual de mercado de Luna es de $40, obtendremos 2,5 tokens Luna. Como pueden ir viendo, UST, a diferencia de otras stablecoins, tiene un mecanismo de estabilización de su precio basado en la quema o creación de Luna. Y Terra logra esta estabilidad incentivando al mercado a quemar o crear UST a través de oportunidades de arbitraje cuando el precio se aleja de su equilibrio. Es decir, Terra modifica su emisión monetaria ajustándolo a la demanda que haya en ese momento. Esto es la clave para entender la paridad de 1 a 1 entre el dólar e UST. Y hay que decir a favor de Terra que inicialmente no tuvo un gran desempeño en su paridad, pero que en la actualidad se encuentra entre las monedas más estables que tenemos y ha soportado algunas caídas del mercado sin siquiera inmutarse. Pero más allá de esas oportunidades de arbitraje, lo importante es que si la demanda de UST aumenta, como lo viene haciendo, se genera un proceso de quema importante en tokens Luna, que termina por reducir la cantidad circulante de Luna, volviéndolo más escaso y favoreciendo su aumento de precio. Y algo para tener en cuenta es que la adopción de UST recién está comenzando y se está expandiendo rápidamente por varias otras blockchains, pero además que dentro de la misma blockchain de Terra se están generando una gran cantidad de aplicaciones nuevas. Y toda expansión y mayor demanda de UST viene acompañado de menos token Luna circulantes, pero también tienen que saber que para incentivar aún más la adopción, la blockchain de Terra cobra una pequeña comisión en todas las transacciones de intercambio entre Luna y otras stablecoins de Terra. Y parte de esas comisiones de intercambio se queman, creando aún más escasez en Luna, lo que recompensa indirectamente a todos los poseedores y hodlers de su token. Así que a la larga, el tener tokens Luna nos permite recibir ganancias por el stacking, recibir nuevos airdrops, participar en la gobernanza del proyecto, beneficiarnos de la quema y disminución en el circulante de Luna, y poder tener la oportunidad de generar UST para aprovechar alguna oportunidad de inversión o bien para consumo en el momento que lo necesitemos. Pero por las dudas, también les comento 3 posibles problemas o desventajas de Terra. Primero, cuando hacemos stacking existe un periodo de bonding. Traducido fácil, nosotros delegamos en stacking nuestros Luna, pero cuando solicitamos retirarlos, los recuperamos recién en 21 días. Así que a tener en cuenta eso. Por otra parte, una de las grandes críticas hacia Terra es que su sistema de validadores cuenta con poco más de 100 validadores actualmente, lo que la vuelve una blockchain poco descentralizada, que es algo que tiende a buscarse hoy en día. Y por último, si bien su mecanismo de estabilización del precio de UST está funcionando muy bien en la actualidad, requiere de un umbral mínimo de demanda dentro de su blockchain. Si en algún momento esta demanda cayera, podría ser un problema importante en la paridad entre UST y el dólar, pero al menos hoy en día eso parece lejano, aunque posible. Y por último, si la información hasta acá sobre Terra les pareció interesante, déjanos tu like y tu comentario para que hagamos el análisis y el tutorial de cómo usar Anchor Protocol, uno de los grandes desarrollos de Terra que nos ofrece un protocolo de ahorro con alto interés estable. Y como siempre, no se olviden de compartir este video con alguien a que le interese tanto como ustedes la inversión en criptomonedas. Nos vemos en el próximo video.